Estamos en esta serie que se titula Cimientos y estamos hablando de la raíz o la zapata de nuestra fe. Y estamos hablando de construir una fe firme y resistente. Y si hay algo que yo creo que nuestra cultura ha hecho bien, porque siempre estamos diciendo las cosas malas que ha hecho nuestra cultura. Si hay algo que la cultura ha hecho bien, yo creo que ha sido que como puertorriqueños nosotros tenemos un alto valor hacia nuestras madres. Eso es parte de nuestra cultura. Y es desde el principio, porque cuando yo venía creciendo en Vista del Río Apartments, yo recuerdo que los muchachos teníamos códigos de cómo nos tratábamos y eso. Y si tú querías ofender a alguien profundamente, había algo prohibido que tú jamás podías hacer. O sea, tú podías decirle cosas y, oye, yo me crié en Vista del Río, no todo el mundo, tú sabes, Vista del Río. Imagínatelo, eran Añasco, Añasco no es muy calle, pero era lo más calle, bueno, por lo menos para mí. Y los muchachos se decían muchas cosas y nada nos ofendía, realmente, hasta que uno de nosotros se atrevía a decir, tu madre. Y cuando tú escuchas, ¿qué tú dijiste? O sea, ahí, cuando te mencionaban la madre, ¿tú te diste cuenta de eso? Era como que desde el principio tú sabes que la madre es algo sagrado. ¿Sabes? No te metas con mi mamá. Y para mí eso fue una realidad y nunca he olvidado esa esencia de valorar nuestras madres. Y por eso hoy en mi casa yo me ocupé. Y si tú eres el padre, tú eres el responsable de recordarle a tus hijos, hey, mañana es el Día de las Madres, por si se te olvidó, ¿sabes? Padres que están aquí, escúchenme bien, madres, denme un momento para hablarles a los padres. Es nuestra responsabilidad decirle, hey, ¿le escribiste algo? Sí, fregaste por ella, amén. Hijos que están aquí, hijos que están aquí. Si ustedes se enteraron cuando llegaron que hoy es el Día de las Madres, todavía están a tiempo. Tú sabes, cuando salgas de aquí, todavía estás a tiempo de mirar a tu madre a los ojos y decirle, yo te valoro un montón, yo te amo, darle una notita, envíale un texto y dile por qué es especial. Hijos que están aquí todavía están a tiempo y al final vamos a tener un booth y nos vamos a retratar allí y ustedes esas fotos van a ser increíbles porque el brillo, el glow, va a ser el glow más grande que tú has tenido como madre. Me di cuenta que lo del frío mientras yo hablaba no va a pasar. Ya me di cuenta que la cosa va al revés y veo cada vez más los abanicos. Así que justo antes de entrar al mensaje más corto que jamás he predicado en Mar Azul, recalco nuevamente que he sido bendecido por las madres en mi vida, comenzando por la mía. Mami, tú has sido un ejemplo de lo que es amor sacrificado y amor incondicional. Fue ahí donde lo aprendí, ese amor del que habla la Escritura. Ustedes saben que en Primera de Corintios hay una descripción del amor y esa es la descripción del amor de Dios. Está describiendo cómo se ve el amor de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribirlo, pero a mí me gusta imaginar que cuando él estaba escribiendo esto acerca del amor, y él escribió esas letras, en quien él pensó fue cuando escribía esas letras que dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Yo me imagino que Pablo pensó en su mamá. Si ustedes se fijan, esa descripción de amor, eh, quien nos las muestra a nosotros como seres humanos, son nuestras madres, porque es un amor incondicional. Que aun cuando nosotros nos olvidamos que es Día de las Madres y aun cuando nosotros no somos los más agradecidos, ellas siempre mantienen ese amor. Gracias, madres, por ser el ejemplo del amor incondicional de Dios. Ahora, brevemente, eh, cada año en Mar Azul nosotros hacemos una serie que es fundamental para contestar la pregunta, ¿cómo se ve el ser un aprendiz de Jesús
en medio del momento cultural en el que nosotros estamos viviendo, en medio del 2024. Y esta serie busca exactamente hacer eso. Y una de las cosas que más divide nuestra cultura hoy, y no solo nuestra cultura, que más está dividiendo la iglesia, y esta serie de mensajes tienen como propósito que nadie te engañe con un evangelio que no es el evangelio que Jesús predicó. Porque algo que divide muchísimo esta cultura es el asunto del pecado. Y me voy a explicar qué quiero decir cuando hablo del asunto del pecado. Hace como algunos 6 meses atrás, todavía estábamos en la iglesia anterior, y yo recuerdo estar predicando y hacer una mención y decir que nosotros estamos rotos, que como seres humanos nosotros nacimos rotos, es lo que dice la Escritura, lo vamos a ver en un segundo, y que Jesús quiere restaurar las cosas rotas en nuestra vida. Y en ese momento había una mujer que estaba sentada posiblemente en las primeras 3 filas. Ella se levantó bien molesta en el instante que yo dije esas palabras, cogió su cartera. Ustedes saben cuando una mujer quiere enviar un mensaje ahí, y coge la cartera de una forma y se la pone de una forma como para dejarte saber, me molestaste, me ofendiste, me voy. Ella lo hizo de esa forma, se puso la cartera y mientras está saliendo me está mirando fijamente. Yo estoy predicando, nunca había tenido esta experiencia y es como si me virara los ojos como que lo que dijiste estuvo de más. Y sale por la puerta y yo supe que algo había pasado, pero no sabía qué. Hasta unas semanas más tarde, o creo que fue como 2 semanas después, tengo un mensaje en Instagram y era de esta mujer diciéndome, yo estaba visitando Mar Azul y me escribió, Mar Azul iba tan bien, lo escribió 2 veces. Pero ¿por qué tienen que decir que nosotros los seres humanos estamos rotos y que nosotros necesitamos restauración? ¿Por qué la iglesia tiene que decirle eso al ser humano? A mí me dolió muchísimo que esto fue lo que sucedió en su vida, pero la realidad es que hay cosas en la Escritura y en los cimientos de nuestra fe que cuando las escuchemos nos van a retar. Inclusive Jesús, cuando Él hablaba, en muchas ocasiones todo el tiempo lo que Él decía era contrario a lo que la cultura pensaba y creía, porque Jesús vino a revelar la realidad de lo que estaba ocurriendo detrás de lo que nosotros no podemos ver. Él vino a presentar el reino al revés. Él dice, los últimos serán primeros, no es como dice la cultura. Él vino a decir que cuando alguien que te daban una mejilla, tú tenías que poner la otra. Él vino a decir cosas como tú tienes que no solo amar a tus enemigos, tú tienes que no solo soportar a tus enemigos. Quizás en la cultura alguien que sea moral diga, no, tú tienes que soportar a tus enemigos. Jesús vino a decir, no solamente tú lo soportas, tú vas a amar a tus enemigos. Y muchas de esas cosas que Él decía nos molestaban y nos inquietaban. Y es posible que durante esta serie hayan cosas que te molesten, hayan cosas que te hagan querer tomar la cartera. Pero yo te diría, antes de irte, dale un espacio a escuchar lo que el Señor quiere decirte. No vaya a ser que pierdas el milagro que Él quiere hablarte. Así que hoy específicamente, hablando sobre ese tema de si le debemos decir a las personas que son pecadoras o no, si las personas son pecadoras o no según la Escritura, si vamos a hablar del pecado, pues ¿cómo hablamos también del potencial? Porque esto es lo que la cultura quiere. La cultura quiere que nosotros hablemos del potencial que tiene. La cultura quiere que la iglesia les diga, hey, tú tienes la imagen de Dios en ti. Y como tú tienes la imagen de Dios en ti, tú vas a ser la mejor madre del mundo. Porque tú tienes la imagen de Dios, porque tú cargas la imagen de Dios. La cultura nos va a pedir que nosotros le hablemos a las personas de su potencial. A todo el mundo le encanta escuchar el potencial, pero la cultura hoy se tranca cuando escucha la otra parte de nosotros, que es la del pecado. Esa es la P que nadie quiere escuchar. Todos queremos escuchar el potencial, pero no nos gusta escuchar
sobre el pecado. Sin embargo, en 1 de Timoteo 1:15 encontramos lo siguiente: fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿qué dice ahí? A los pecadores. Así que dentro de este Día de Madre, el cimiento número 2 de esta serie es que el pecado destruye nuestro potencial. Gracias, Señor, por confirmar eso. El pecado destruye nuestro potencial. Y de hecho, en este movimiento, aún dentro de la iglesia, que le hemos llamado cristianismo progresivo, porque hay algunos que se han acercado muy preocupados. Jonathan, dentro de la iglesia están pasando unos cambios y eso se conoce como cristianismo progresivo. Antes se conocía como el movimiento liberal. Ese movimiento establece que aún dentro de la iglesia nosotros no debemos hablar del pecado, sino que debemos enfocarnos solo en el potencial. Sin embargo, dijimos la semana pasada, no existe mayor engaño que un creyente en Jesús que siga feliz e ignorantemente a un Dios construido por la cultura. Por eso nosotros tenemos que hablar del pecado y del potencial. Y vamos a comenzar por ahí brevemente, reconociendo el pecado y el potencial humano. Y esto es importante cuando hablamos de nuestras relaciones y específicamente la forma en la que tú te sientes acerca de tu mamá y la relación que posiblemente tú resientes con tu mamá. Quizás tú tienes una lista de cosas que ella pudiera haber hecho mejor, porque no todos aquí tenemos una relación y llegamos hoy aquí diciendo, mi relación con mi mamá está súper. Yo estaba hoy buscando una tarjeta porque como el responsable de recordarle a mis hijos, ¿verdad?, que el Día de las Madres soy yo, pues yo fui a este lugar que todos vamos a buscar tarjetas, no quiero promocionarlo, y cuando fui al rack de las tarjetas de las madres estaba vacío. Yo dije, parece que esperé demasiado tiempo y encontré una en inglés que era perfecta para que mis hijos escribieran en ella, y al lado mío hay una muchacha que está buscando una tarjeta y recibe una llamada. Y no era llamada, era FaceTime. Y ella la coge y su amiga está ahí y le dice, qué linda, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? Y ella dice, pues aquí buscando una tarjeta. Dice, pero ¿por qué así? Porque estoy molesto con ella. Estoy molesta con ella. Ella estaba buscando la tarjeta para su mamá, pero estaba molesta con su mamá. Evidentemente molesta, pero aún quería regalarle una tarjeta. Y yo dije, ¿cuántas personas habrán así en medio de nosotros que estás aquí con tu mamá, pero tú sabes, tienes como una inclinación a estar molesta con ella? ¿Y cuántas hijas o hijos hay aquí hoy y su relación con su mamá está molesta? Pues yo quiero decirte que hay una razón por la que eso sucede. Y no es el potencial que ella tiene de ser la mejor madre del mundo, es porque la mejor de nuestras madres sigue siendo también una persona que lucha con el pecado. Y eso es interesante porque tienes que acordarte que por más santa que sea tu mamá, sigue siendo pecadora. La más linda de las madres, la más santa de las madres de Marazul, es más la mía. Es más, no, Cristina no, la mía. Sí. ¿Sabes? Yo me atrevo a hacer eso contigo, ¿me entiendes? Pero porque aún en la mejor madre hay pecado. No son perfectos. Y antes de hablar del potencial, tenemos que hablar del pecado. Miren cómo se ve esto y cómo Dios lo puso en mi corazón para compartirlo con ustedes. Nosotros nos hemos estado preparando para el 5K. Y es especial, la sorpresa más grande que hemos tenido es que nos dice Mónica, Sidmarí y el equipo que la mayoría de las personas que vinieron a buscar sus paquetes ayer eran personas que no vienen a Mar Azul. Había un gran número de personas que se enteraron por Maratones PR o porque alguien le dio share en las redes o porque un compañero posiblemente de Mar Azul es su compañero de trabajo y lo mencionó y esa persona viene y ya tenemos casi 500 personas. Yo creo que hoy llegamos a las 500 personas. ¡Wow! 500 people. Y muchos de ellos
no han venido nunca a Mar Azul, ¿sabes? Son pecadores, qué bien, o sea. Pero no te olvides que dentro de Mar Azul también somos ¿qué? Somos pecadores. No te molestes, no te vayas. Espera. Esas personas Dios las acercó y nos ha sorprendido que ellos cuentan como que hay alguien que dijo yo quería hacer un 5K, nunca he hecho uno. Y vi y me llamó la atención. Y vengo para Y ellos vinieron y nosotros le dimos el pasaporte. Y yo estoy sorprendido diciendo, wow, Señor, tú vas a acercar tantas personas a ti a través de ese evento. Tú vas a llamar personas a tu conocimiento. Y ellos van a escuchar de su potencial, pero antes de escuchar su potencial, ellos tienen que escuchar de su pecado. Yo como pastor lucho con el pecado. Y yo quería enviarle un mensaje a aquellos que están en esos chats, porque hay muchos chats hablando de los números y del tiempo. Y esto es algo que, ¿sabes? Está pasando, yo lo sé. Yo no estoy en todos los chats, pero yo sé que está pasando. Y esto es una alegría de la gente. Tú lo vas a correr y cuál es tu número. Y hay gente que por esta semana se está llamando por número en vez de por nombre. Hey, 28, ¿cómo estás? Hey, 35. Y todo eso está sucediendo. Y yo dije, yo quiero enviar un mensaje de que yo estoy serio con esto, serio. Y el pecado en mí dijo que yo puedo hacer para enviarle un mensaje a Rey, porque Rey está bien duro, Rey está bien duro. Y yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado en esa. No ha pasado aquí los domingos, pero nosotros nos retamos y es la forma de divertirnos y eso. Y ustedes saben que Rey come perfecto y que está bien duro y cada vez que tú lo saludas está más fuerte. Y tú dices, ¿cómo este hombre reversa su ingeniería para rejuvenecerse? Tú sabes, es algo que hace Jessie, tiene que ver con la forma en la que Jessie cocina. Gracias, Jessie, tú eres una madre excepcional. By the way, una de las madres más dedicadas que yo he visto y que inspira lo que es ser una madre es Jessie Cotto. Yo creo que Jessie, honestamente, gracias por tu ejemplo en cuanto a eso. Tu potencial es grande. Tú tampoco. De este lado no hay tanto, tranquila. Pero la verdad es que sí. Y yo quería demostrarle, como enviarle un mensaje a Rey, y yo hice algo fuera de orden. Y es que, como yo sé el potencial, me olvidé del cimiento y no estiré y me fui a correr 1K. Estos son 5 kilómetros, pero yo decidí correr 1 kilómetro con la aplicación que graba tu velocidad y todo. Y en mi mente ya yo tenía el plan, yo voy a correr 1 kilómetro con todo lo que yo tenga y le voy a dar stop. Y eso es lo que voy a subir y voy a decir, eso multiplicado por 5. Ese era el mensaje. ¿Entiendes? Para que alguien que sabe lo viera y dijera, wow, este hombre va a correr increíblemente, ¿oíste? Yo sabía que el que sabe, sabe. Pero era para disfrutar. Era el pecado en mí, ¿ok? Era el pecado en mí. Y así lo hice, corrí con todo lo que tenía. Cuando terminé, me empezó a dar un dolorcito aquí. Y yo, qué raro. Y empezó a enfriarse la batata y de momento empecé a cojear. Y cuando llegó la noche, Cristina me dice, ¿qué te pasó? Y yo, no sé qué me pasó. Me estiré la batata, me lesioné fuertemente porque corrí en mi potencial, pero olvidé el cimiento de estirar. Y la analogía es, no seas como tu pastor. Cuando se trata de tu vida de fe y cuando se trata de tu vida espiritual, antes de correr, mi temor es que hay algunos aquí que se acercan y han escuchado sobre cómo Dios puede restaurar su familia, eso es potencial. Sobre cómo Dios puede construir su matrimonio, eso es potencial, eso es cierto. Sobre cómo Dios puede darte la sabiduría para administrar tu negocio, eso es cierto. Sobre cómo Dios quiere prosperar tu vida en todas las áreas, eso es cierto. Todo eso es potencial. Pero hay un orden. Antes de que eso ocurra, tiene que haber un reconocimiento de que yo por sí mismo, Jonathan, no puedo alcanzar ese potencial. Y cualquier afirmación de tú tienes la imagen de Dios en ti, tú eres un conquistador, tú lo vas a alcanzar. Todas esas palabras fuera de mi reconocimiento de que eso es posible solo por la gracia de Cristo, por lo que Él hizo en mi vida, porque Él perdonó mis pecados, fuera de
el reconocimiento de pecado, eso es solamente una aspiración y un sueño vano, porque fuera del reconocimiento de nuestro pecado no podremos alcanzar nuestro potencial. Les dije que este mensaje era corto y lo voy a ir terminando. Si nosotros no entendemos esto, estamos viviendo la religión de la moral, el moralismo. Nuestra cultura se enfoca en decirnos, mira, no existen verdades absolutas. Nuestra cultura dice, ya no existe una verdad absoluta, so no impongas una verdad, no acepto ninguna fuente externa de verdad que no sea yo mismo. Por lo tanto, ni la religión, ni las escrituras. Yo voy a hacer lo que yo pienso que es bueno y la cultura enseña, sé una persona buena, sé una persona moral. Y te dice, no le hagas daño a nadie, no seas malo, sé bueno, pórtate bien, tus acciones son importantes. Y por ahí hay un montón de cosas y te dice, you do you, tú sé tú, pero pórtate bien, después de que no le hagas daño a nadie, pues no importa lo que tú creas, no existe una autoridad moral, una verdad absoluta. Y eso es lo que enseña la cultura. Sin embargo, cuando la cultura enseña eso y alguien en la iglesia cree eso, sin darse cuenta está pasando por el triste rechazo de la enseñanza bíblica sobre el pecado. Aquí va. Recientemente comenzó un movimiento en los Estados Unidos donde acusa a la iglesia de ser tóxica porque le dice a las personas que son pecadoras, y empezaron a decir que una iglesia que le dice a las personas que es pecadora está haciendo abuso espiritual y maltrato hacia su gente. Esto está pasando hoy en la cultura en la que nosotros vivimos. Sin embargo, como iglesia, por más de 2000 años, nosotros hemos sostenido una doctrina esencial. Y la palabra doctrina no es mala. La palabra doctrina es una creencia esencial de un sistema de pensamiento, ideología o religión. Y existe lo que se conoce como las doctrinas esenciales, los cimientos de nuestra fe. Y hay uno que se conoce como la doctrina del pecado original, que establece que por causa de que Adán y Eva fallaron, pecaron, todos los seres humanos cuando nacemos con ese fallo, con ese pecado en nosotros, con esa inclinación a pecar y que estábamos condenados a una vida lejos de nuestro potencial si nuestro pecado no era manejado, que nosotros estábamos condenados a una vida eterna sin Dios, y que desde que nacemos con ese pecado original. Eso es doctrina bíblica clásica. Mire lo que dice la escritura en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, hablando de Adán, y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Qué dice ahí? Porque todos pecaron. El verso 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Hablando de Jesús. Por la desobediencia de Adán, todos fueron hechos pecadores, pero por la obediencia de Cristo y lo que hizo en la cruz, vamos a ser justos, justificados. Sin esa obediencia, permanecemos en pecado. Cuando obedecemos a Cristo, comenzamos nuestro potencial. Salmo 51:5. Miren lo que dice el salmista. Yo sé que soy pecador de nacimiento. El salmista escribía canciones. Los salmos eran canciones. Yo no sé si tú lo sabes. A veces a mí me encanta ponerle el ritmo a los salmos, y a veces ahora con AI yo tengo este asunto de que estoy haciendo canciones con AI. Sí, para que lo sepan, me encanta hacer canciones, diferentes ritmos, y a veces me gusta hacer canciones de todo. Y yo me imagino esta como en un tono urbano. Si ustedes creen que yo no tengo, pero yo tengo ahí un poco de urbano también. Recuerden, tengo potencial y tengo... Ok, yo sé, yo lo veo como yo sé que soy, tú sabes, pecador de nacimiento. Pecador
desde que me concibió mi madre. Eso es una realidad, el saberlo. Y en Efesios 2:3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Está hablando de cómo vivíamos antes de proceder a ser aprendices de Jesús. Dice que vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, ¿ven? Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la palabra y eso es lo que nosotros vamos a predicar, aunque alguien piense en la cultura que eso es tóxico. Algunas personas se han alejado de la fe diciendo es que esas enseñanzas no produjeron nada en mí. Posiblemente alguien abusó de esas enseñanzas y eso es parte del proceso. Quizás algunos escucharon un evangelio donde le decían, dale un high five al que está a tu lado y dile, tú eres pecador, tú eres pecadora. Mírate al que está detrás de ti y dile, qué pecador eres. Y todo el tiempo el mensaje era pecado, pecado, pecado. Yo estoy diciendo que el evangelio completo no es pecado, pecado, pecado. Es pecado y potencial, pero empieza con el pecado. Y esta corriente de pensamiento, este terremoto cultural dice que nosotros no debemos vernos como merecedores de condenación, pero la Escritura dice que hasta que un ser humano no reconoce, no pone el cimiento de Cristo como lo que hablamos la semana pasada, como el creador del universo, Dios mismo hecho carne, hasta que eso no sucede en la vida de una persona y la persona tiene el reconocimiento de su pecado, no puede experimentar la transformación que promete la Escritura cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú quieres ver lo nuevo, tú quieres experimentar el castillo que Dios quiere construir en tu vida, en tu relación familiar. Y la renovación comienza la aceptación de mi necesidad de salvación. Pero lo más triste de este pensamiento cultural es que es un rechazo directo a la obra salvadora de Jesús en la cruz. No es solo te lo presentan como no hablemos del pecado, pero lo que está detrás de ese pensamiento tristemente es rechazar la obra salvadora de Jesús en la cruz. Te quieren decir que el propósito de la muerte de Jesús no era salvarnos de nuestros pecados, que era un ejemplo moral. Pero volviendo a la escritura donde comenzamos hoy, 1 Timoteo 1:15, fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Lucas 10:19 dice, Jesús mismo, yo he venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Si el pecado no es importante, si el pecado realmente no debemos hablar de él, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Y de qué Él vino a salvarnos? Pero qué bueno que en 1 Corintios, termino leyendo este pasaje, encontramos lo siguiente. Pablo dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Miren esto, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y voy a hacer una pausa. Y voy a preguntarte si no es verdad que el mundo ha avanzado increíblemente en todo. Específicamente los últimos años han sido de tanto avance tecnológico, de tanto avance en la medicina, de tanto avance en el conocimiento. Pero como les hablaba la semana pasada, tú puedes estar rodeado de avances, de educación, de dinero,
y nada de eso resolver tu problema espiritual. ¿No te parece interesante que Dios hizo esto que vamos a leer en el verso 21? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los que predicamos estamos locos. Estamos locos predicar sin aire y ustedes están locos. Pero es que a Dios le plació que la sabiduría de este mundo no pudiera resolver el problema del ser humano. Porque lo único que puede resolver el problema del ser humano es el aprendizaje de Jesús. Lo único que puede transformar y construir una nueva relación, y lo único que puede hacer la diferencia en la vida del ser humano es el mensaje del Evangelio, que nos pide hacer lo imposible. Yo recuerdo que la semana pasada les hablaba de que lo bueno de construir tu casa sobre estos cimientos, tu familia sobre la verdad de Cristo, es que cuando vienen las tormentas y se caen ladrillos, lo único que tú tienes que hacer es coger ese ladrillo que se cayó y volver a ponerlo en la verdad de Cristo y mirarlo a través de esa verdad. Y yo lo prediqué bien chévere, pero vivirlo en la semana me cogió más trabajo, específicamente cuando Cristina y yo tuvimos un asuntillo esta semana. Ustedes saben que las parejas tienen asuntos, amén. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Déjame hablar con las parejas casadas un momento. Levanten la mano. Levanten la mano alto. Ok, ¿cuántos ladrillos tumbaron esta semana? Díganme. 2 o 3. Hay algunos que dejaron las manos hacia arriba y no la bajaron. Hay algunos que hicieron 10, 15. Hay cosas donde de momento no nos entendemos. Y así pasó esta semana. Y esto no es nuevo. Yo les he dicho a ustedes que nuestra relación, Cristina, es menos dramática que yo. Eso a ustedes les pudiera sorprender o pudiera no sorprenderles. El dramático soy yo. La palabra correcta no es dramático. Quiero hablar desde mi potencial, no desde mi reconocimiento de pecado. Voy a hablar desde mi reconocimiento de pecado. La palabra correcta es changuito. Siempre hay uno que es más changuito que el otro. Amén. Estoy predicando desde este lado, ¿está bien? Estoy predicando desde este lado para decirle cómo Dios nos llevó a aquel. Siempre hay uno que es más changuito. Y yo estoy changuito, porque algo pasó y no me gustó. Y yo llamo a un amigo, y ese amigo me escucha y todo. Y después de que me escucha me dice, oye, te escucho, te entiendo, estoy contigo. Y me dice, tú sabes lo que Cristo te pide, ¿verdad? Tú sabes lo que Jesús quiere. Así me lo dice. Y yo no quiero escuchar lo que viene. Dice, Él quiere que tú la ames. Él quiere que tú seas humilde. Él quiere que tú... Y yo colgué y le dije, yo sé que eso es lo que Él quiere, pero yo no quiero. ¿Te ha pasado? Se me cayó un ladrillo. Pero yo sabía que lo que Dios quería era que cuando se me cayera un ladrillo, volviera a mirarlo a través de la verdad bíblica. Y es que el pecado en mí se ofende, el pecado en mí quiere ser tratado de una forma específica. Y quizás tú estás aquí hoy ofendido con tu mamá, y esto no lo he predicado, hoy estuve en Juncos y no lo dije, pero creo que para alguien aquí puede ser valioso. Quizás tú estás aquí y lo único que está interfiriendo entre una reconciliación tuya con tu mamá no es que ella haga algo, no es que ella tome la acción, no es que ella escriba, no es que ella te pida perdón, es que tú mires tu vida a través de la verdad de la palabra y digas, lo que Cristo me pide a mí es que yo ame, es que yo sea humilde, es que yo dé la próxima mejilla. Y posiblemente lo único que está interfiriendo es tu
Tu falta de reconocimiento de que el pecado en ti no quiere que tú cruces, no quiere que tú hagas tu parte, pero es el pecado en ti. Antes de esperarla a ella. Y yo tuve que poner eso en práctica y decirle a Cristina, aquí estoy, te amo. Y ese día, el viernes, estuve diciéndole te amo todo el tiempo. Le dije, te tengo que decir te amo muchas veces porque mi corazón hoy está duro. Y hay veces que tu corazón está duro y tú tienes que alinearte con la palabra y con la escritura y con el ser un discípulo, aunque tú no lo sientas. Tú tienes que alinearte con lo que Jesús te dice que tú te alinees y dejar que tus emociones después se alineen. Tú tienes que tomar decisiones y dejar que las emociones después se alineen. Amén. Estoy hablando con alguien. Es posible. Tienes que tomar decisiones de este es el cimiento. Lo voy a hacer porque Jesús lo dice, no porque yo lo siento. Y cada vez que tú haces lo que Él dice, aunque tú no lo sientes, se construye lo que verdaderamente tú quieres. Se construye esa relación. Viene el perdón, viene la gracia, viene lo nuevo que Dios quiere hacer, viene la restauración. Pero comienza con un reconocimiento. ¿Qué tal si hoy tú fuiste invitado aquí para reconocer tu pecado en medio de tu relación familiar? Tu pecado que destruye el potencial de lo que pudiera ser. Porque si llegaste aquí hoy, yo creo que el Espíritu Santo te puede convencer de que necesitas rendirte al Señor. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Nosotros hacemos un espacio en el que hacemos lo que se conoce como un llamado, una invitación. Una invitación a que si tú necesitas responder, tú puedas responder con humildad. Y yo no sé si hay alguien que hoy necesita responder a este llamado, de reconocer su pecado. Pero cuando tú haces eso, tú estás dejando que entonces Cristo diga, ok, tú hiciste lo que yo te pedí, que fue que reconocieras tu pecado y que tú solo no puedes. Ahora yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y Él empieza a hacer el milagro. Y Dios así transforma corazones, así transforma familias, así transforma matrimonio, así transforma madres y así transforma relaciones. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo y te unes conmigo en este llamado que alguien posiblemente necesita? Construye tu vida sobre el cimiento de que tu potencial es grande, pero jamás lo vas a poder alcanzar si no reconoces tu necesidad de Cristo. Señor, habla al corazón. Llama a aquel que hoy quieres restaurar y que quieres hablar. Llena esta atmósfera, Señor, de tu presencia extraordinaria, sobrenatural, por encima de lo que estamos experimentando, Señor. Háblale a alguien. Es un momento de luchar por ese alguien. Es el momento de creer que tú tenías este momento para alguien hoy. En el nombre de Jesús, mientras escuchamos esta canción, Espíritu Santo, haz tu obra. Y si tú estás aquí y el Espíritu Santo te motiva a salir del espacio donde te encuentras para encontrar perdón y reconciliación, no te quedes donde estás y permítenos orar contigo. Permítenos orar contigo.